Atención también a lo siguiente, durante este fin de semana se realizó un operativo de expulsión para 59 extranjeros que terminaron de cumplir condena en cárceles chilenas y se espera que de aquí a fin de año se concreten al menos 2.000 expulsiones más de quienes se encuentran con situación irregular. Si queremos hablar sobre este tema, vamos a tomar contacto con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Patricia, Mauricio, muy buena tarde, mucho gusto. Primero, consultarle cómo se va a realizar este proceso, bajo qué criterios se van a realizar esas expulsiones. ¿Va a ser con aquellas personas que ya han cumplido su condena, con aquellos que tal vez están en una situación irregular? ¿Cuáles van a ser los criterios? Así es, Patricia, son distintos criterios, fundamentalmente son 4 criterios los que estamos aplicando. En primer lugar, personas que están cumpliendo condena y que los tribunales de justicia han establecido y ordenado la expulsión del país. Esos son alrededor de 196 personas extranjeras y que la semana recién pasada hemos iniciado la primera parte de estas expulsiones, que son las 59 personas que se han dado a conocer este fin de semana. Ahora, ministro, luego obviamente vamos a continuar hasta llegar a las 196 personas que están con orden judicial de expulsión. Sí, ministro, en segundo lugar, Mauricio, perdón, en segundo lugar, vamos a expulsar del país a aquellas personas que cumplan su condena. Una vez terminada la condena, siendo extranjero, tratándose de delitos graves, esas personas van a ser expulsadas del país y eso se va produciendo en la medida que las condenas se van cumpliendo. En tercer lugar, tenemos una serie de personas, cerca de 1.000 personas, que ya está en actual tramitación su expulsión del país por faltas a la ley de extranjería, es decir, porque se encuentran en forma irregular en el país. Y finalmente, una vez que culminemos el proceso de regularización, eso es el día 23 de julio, aquellos que no se han regularizado, que no han concurrido a las oficinas de extranjería en este plan especial de regularización, se iniciará también un proceso de expulsión de ellos, porque significa que quieren permanecer en el país en forma irregular, luego de que se le ha dado la posibilidad de poder participar en el proceso de regularización. Sí, ministro, por lo tanto, tenemos 4 criterios aplicados. En cada uno de estos criterios, ¿cómo funciona esto en la práctica? Hay varias dudas respecto de lo que ocurrió el fin de semana, que fueron básicamente expulsiones en la frontera norte de nuestro país. Se les deja simplemente al otro lado de la frontera, pero en el caso de aquellos ciudadanos que sean de países más lejanos a Chile, se les sube un avión, se les deja en la frontera. ¿Cómo ocurre eso en la práctica? Así es. Cuando se trata de países vecinos, países que tenemos frontera común, se comunica con las autoridades del país vecino y se les deja en la frontera, como el caso de Perú y Bolivia, especialmente un número alto de bolivianos que tuvimos en la entrega de este fin de semana. Cuando se trata de países que no tenemos frontera, que no son países vecinos, por tratados internacionales, nosotros estamos, una vez que expulsamos, tenemos la obligación legal de colocarlos en su país de origen. Y por eso se hace por vía aérea y por eso que también nos ha ocurrido con dos colombianos el fin de semana que fueron enviados vía aérea, que van acompañados de personal de la PDI hasta que lleguen a su país de origen. Ministro, en ese sentido, ¿cuál es el costo que tiene ese tipo de expulsión? Lo digo porque entiendo que además cuando se produce ese proceso tienen que ir escoltados por funcionarios de la PDI, se aceptan solo 2 por vuelo, por lo tanto también se va haciendo más lento el proceso. Es un costo obviamente que no es barato, pero nosotros lo cubrimos, ese costo, porque para efectos de regularizar la situación en Chile, de poder tener los permisos de residencia, cada persona extranjera que recurre a ese procedimiento tiene que pagar un derecho y con eso se hace un fondo que nos permite a nosotros, con los mismos dineros que se paga para regularizar la situación y para acceder a una residencia o a un permiso en Chile, tenemos los fondos para efectos de financiar lo que implica todo el proceso de expulsión. El presidente Piñera lo ha dicho y se ha comprometido frente al país: vamos a ordenar la casa. Y eso significa regularizar, que es un proceso que termina el 23 de julio. Tenemos más de 140.000 extranjeros inscritos para su proceso de regularización, pero también expulsar a aquellos que tengan antecedentes penales o que estén con infracción de la ley de extranjería, más aún cuando el Estado de Chile le ha dado la oportunidad de regularizarse y no han accedido o no han querido
tomar ese procedimiento. Ministro, ¿qué pasa con ese proceso de regularización? Porque usted dice, bueno, van 140.000, todavía hay plazo, pero en un primer momento se estimaba que eran cerca de 200.000 las personas, extranjeros, que han llegado a nuestro país y algunos de ellos en situación irregular, es decir, faltan cerca de 60.000 por regularizar. ¿Cómo se llega a esas cifras y cómo se llega a esta estimación de 2.000 personas que eventualmente tendrían que ser expulsadas de aquí a fin de año? La cifra de 2.000 personas son con los antecedentes que ya tenemos, y que, como digo, son personas que están por orden judicial que deben ser expulsadas, más de 1.000 personas que están en actual tramitación porque están en situación irregular con antecedentes penales y, por lo tanto, la expulsión se va a hacer a todo evento. Y la cifra que nosotros estimamos que para este año tenemos la capacidad administrativa de poder desarrollar y por eso que la tenemos estimada en esa cifra, cerca de 2.000 personas, que surge precisamente de aquellos que ya vimos que no se han inscrito, que no han accedido a la regularización. Acuérdense que este proceso de regularización tenía 2 etapas. Una primera etapa cuyo plazo ya está vencido y que dice relación con aquellos que ingresaron ilícitamente. Ahora estamos en la etapa que vence el 23 de julio, que es aquellos que entraron con visa de turista, pero permanecieron en Chile más allá del plazo que permite la visa de turista. Y nosotros calculamos que por nuestra capacidad administrativa vamos a estar en alrededor de 2.000 o más expulsiones durante el presente año. Ahora sí, el proceso de regularización, una vez que culmine el 23 de julio, sin duda que nos va a dejar un número de extranjeros aún no regularizados en el país y que son precisamente aquellos que no se han presentado porque tienen antecedentes penales o porque les resulta que no tienen los antecedentes limpios, entre comillas, para efecto de permanecer en el país. Ministro, preguntarle también por otro tema que genera preocupación, tiene que ver con este eventual paro de Gendarmería. Desde la institución están exigiendo reunirse con el ministro de Justicia y para lo cual están dando un plazo máximo de 24 horas. De lo contrario, amenazan con un paro a nivel nacional. Espero que ellos puedan reflexionar. La capacidad y las posibilidades y las instancias de diálogo están siempre abiertas. La tiene en lo inmediato la directora de Gendarmería y esperamos que se pueda canalizar adecuadamente porque las puertas y la voluntad para poder dialogar ha existido siempre y está hoy día totalmente presente. Y que no lleguemos a una situación que sería incomprensible, que sería un paro de Gendarmería, especialmente lo que significaría eso para la seguridad y frente a nuestro recinto carcelario y por consiguiente apelo y estoy seguro de que así va a existir la responsabilidad de los dirigentes para efectos de poder sentarse, conversar y dialogar con la directora de Gendarmería, que la instancia está abierta. Bueno, pero es esa la instancia, ministro, para entenderlo bien, digamos, porque cuando la ministra Cecilia Pérez dice que el gobierno no acepta ultimátums en esta materia, la persona encargada desde el gobierno de reunirse con los gendarmes es la directora de Gendarmería y no el ministro de Justicia por el momento. La persona que tiene a su cargo el servicio de Gendarmería es la directora de Gendarmería y siempre lo natural, lo sensato y la buena demostración de que hay una buena intención de diálogo es partir por la instancia que corresponde. Ya, ahora, esta mañana conversábamos acá en 24 horas con el senador Manuel José Osandón y él planteaba, incluso antes de conocerse este anuncio de los gendarmes, que se requiere una profunda reestructuración y una carrera funcionaria para los gendarmes similar a la que existe en las Fuerzas Armadas y de Orden. Y él nos decía, usar armas y estar en un sindicato, eso no funciona. ¿Usted está de acuerdo con el senador Osandón al respecto? Tarea pendiente. Sin duda alguna que Gendarmería requiere hace muchos años una profunda modernización institucional. No es conveniente y no es adecuado que una institución tenga una duplicidad en su estructura. Por una parte, tienen la situación de ser fuerzas de orden y de seguridad y se acogen a los estatutos propios de esas fuerzas de orden y de seguridad y al mismo tiempo tienen la situación de ser personal civil. Esa dualidad creo que tiene que ser superada y tenemos que hacer una profunda modernización de Gendarmería que lleva por largos años pendiente y es una tarea que debiéramos abordar como una política de Estado. Ya, pero mientras tanto, ¿el paro al que han llamado, si es que no los reciben, a su juicio es ilegal?
Los paros, sin duda, que son ilegales mientras no sea parte de aquellas entidades y organizaciones que la ley autoriza a paralizar de acuerdo a los procedimientos legales. Pero esperemos, no se trata aún de colocarse en una situación de paro, esperemos que exista la reflexión y la capacidad y la serenidad de velar por el bien del país, por el bien común, que se actúe con un sentido de un interés público, como Gendarmería sí lo tiene y como a nosotros como gobierno sí le reconocemos y respetamos, y por lo tanto no se llegue a situaciones tan extremas como una paralización de actividades. Bien, ministro Andrés Chadwick, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Gracias, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Nosotros